Buen día, el día de hoy vamos a llevar a cabo la presentación del tema músculo liso para la materia de biofísica funcional en la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de Las Palmas, en la Facultad de Ciencias de la Salud, a cargo de la docente María Guadalupe Romero García. Nosotros somos el equipo número 4, que consta de mis compañeros Jesús Melchor Ángulo Espinosa, Ashely Fernanda Miranda Díaz, Armando Romero Clark y su servidora Elvia Daniela Castro Cota, todos del grupo 422, subgrupo 1. Músculo liso. El músculo liso va a ser un músculo con movimiento por lo que se va a encontrar revistiendo o se va a encontrar en órganos del sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo y reproductor. Este tipo de músculo va a ser propio de los órganos huecos, es decir, de aquellos que tienen forma de bolsa o de tubo. Este músculo le va a permitir a este tipo de órganos que se dilaten o se contraigan de acuerdo con el movimiento de los fluidos o de las sustancias que estén pasando por. Eh, Algunas de sus características histológicas hablando específicamente de sus células es que sus células son alargadas, fusiformes y con un núcleo elongado en su centro. Su citoplasma, por otra parte, va a tener pocos filamentos, pero va a poseer grandes cantidades de proteínas aglomeradas llamadas cuerpos densos. En estas proteínas se van a unir los filamentos de actina, que junto con la miosina, que a diferencia de otros músculos, aquí es fosforilada, va a permitir la contracción de estas células o la contracción del músculo en sí. No va a presentar estrías como el músculo esquelético o el músculo cardíaco, y esta va a ser la razón por la cual a este músculo se le llama liso. Funciones. Su función se va a dar en relación al lugar donde se encuentre el músculo. Yo les voy a nombrar 4 ejemplos. El primero va a ser en las arterias. En las arterias, las células del músculo liso se van a encontrar envolviendo a los vasos sanguíneos. Eh, Así, bueno, de tal manera que cuando las células se acorten, va a traer consigo que el vaso se contraiga. Este sistema es de suma importancia para tareas vitales, como por ejemplo evitar la coagulación de la sangre, ya que se sabe que un coágulo sanguíneo es mortal para el ser humano. El segundo es ser los intestinos. Los intestinos van a tener una característica específica y principal, que va a ser su capacidad de peristalsis. Hablando de este caso, el peristaltismo va a ser propio del músculo liso y va a permitir el transporte de fluidos y de alimentos a lo largo del intestino para continuar con el proceso de la digestión. Ahora, el músculo liso va a estar presente en el sistema respiratorio, específicamente en las vías respiratorias como lo son los bronquios y los bronquiolos. La importancia de este músculo en este sistema radica en que este músculo se va a encontrar revistiendo los músculos o van a ser parte de la conformación de los bronquios. Pero en estos bronquios, este músculo va a ser sensible, por lo que va a reaccionar de una manera exagerada a ciertos estímulos como lo son el polvo, el humo del cigarrillo o el ejercicio. Cuando esto sucede, los bronquios se inflaman y el músculo liso que lo compone se contrae, haciendo que las vías respiratorias sean más estrechas. Por lo tanto, es más difícil que el paso del aire por estas vías sea satisfactorio o se pase con mayor dificultad. Por lo tanto, pues es importante mencionar que los medicamentos que atacan este tipo de enfermedades con estas características van a producir un efecto directo en el músculo liso. Esto para que este músculo se pueda dilatar y el paso del aire pues ya sea constante y sea como normalmente es. El cuarto y último ejemplo va a ser el miómetro. El miómetro va a ser una capa de músculo liso que se va a encontrar recubriendo el útero. En general, este tipo de músculo se caracteriza por ser muy flexible. Por lo tanto, en el útero,
le va a permitir que éste crezca lo suficiente para albergar eh, un embrión durante toda su gestación. También es muy importante decir que este músculo en el útero va a ser el responsable de las contracciones que van a impulsar al feto o al bebé fuera del útero una vez que ya haya terminado el periodo de gestación. Bueno, estamos tratando el músculo liso y yo les voy a hablar sobre las relaciones que existen en los miofilamentos gruesos y finos o delgados. Las interacciones entre estos filamentos gruesos y finos o delgados, los sarcómeros son los responsables de la contracción muscular, o sea, la compatibilidad química entre ambos miofilamentos, compuestos de algo que les voy a hablar más adelante, son los responsables o los que van a dar origen a la contracción del músculo. Y estos filamentos están en un compartimento, no están nomás porque sí, dispersos en el citoplasma. Están compactados en una miofibrilla. Múltiples miofilamentos van a dar origen a una miofibrilla y múltiples miofibrillas van a dar origen a lo que vendría siendo la fibra muscular. Cada miofibrilla, como ya lo dije, consta de múltiples miofilamentos, que son hebras delgadas o gruesas, dependiendo de qué están compuestas. Y pues por lo general, o más bien, son dos compuestos especiales, los de actina, que vendrían siendo los delgados o finos, y los de miosina, que vendrían siendo pues, los gruesos. Los miofilamentos de una miofibrilla no abarcan toda la fibra muscular, sino que están divididas en compartimentos especiales llamados sarcómeros. Recordemos que estos sarcómeros son los que van a dar origen a la unidad funcional del músculo, no la estructural. La unidad estructural del músculo es lo que vendría siendo el miocito o el cardiomiocito, dependiendo de si es músculo esquelético o músculo cardíaco. Pero la unidad funcional siempre va a ser el sarcómero. Las primeras se conocen tanto como bandas I de light o claras en español, y las segundas, las primeras eran las delgadas. Las segundas, que son las gruesas, se conocen como bandas A de dark o oscuras en español. Estas se van a alternar. Van a estar una banda I o filamento delgado y entre otro filamento delgado va a estar un filamento grueso o banda A. Las bandas I y A en conjunto pues van a conformar en conjunto lo que se denomina el sarcómero, la unidad funcional del músculo. La miosina va a tener zonas en las que pueden unirse moléculas de actina y otras como el ATP, que va a ser lo que va a dar el impulso, el origen, la energía a esta contracción muscular. Y también otras moléculas como la tropomiosina pueden unirse a esta miosina para dar una mejor contracción o movimiento. Cada filamento de miosina posee unas pequeñas proyecciones denominadas puentes, pero aquí vamos a proyectar una imagen. Vendría siendo esta. Para dividir sarcómeros de sarcómeros tendremos los que vienen siendo los discosetas, que estarían interpuestos así, formando una especie de rectángulo. Estos discosetas pues son líneas imaginarias que pues se alcanzan a apreciar. Entre ambos discosetas van a correr los filamentos delgados, los de actina. Y recordemos que entre filamentos delgados van a estar interpuestos los filamentos gruesos, los de miosina. Pero estos filamentos gruesos no están unidos entre sí a los discosetas, sino que tienen unas proyecciones a las cuales se les llama puentes de miosina.
y pues ambos filamentos van a proyectarse hacia un centro, pero en el centro va a haber otra línea imaginaria que se le va a denominar línea M. Entonces tendremos los que son los discos Z, los filamentos delgados, y entre ambos filamentos delgados van a estar los filamentos gruesos. Pero recordemos que los filamentos gruesos van a estar unidos a los discos Z por puentes. Y ambos filamentos van a ir hacia una línea imaginaria que sería la línea N. Entonces, los miofilamentos gruesos se interdigitan en los extremos libres de los miofilamentos delgados y van a ocupar lo que sería la banda del sarcómero. Cuando el sarcómero está relajado, en la línea M va a haber un pequeño espacio, a la cual le vamos a denominar la zona H. Esta zona H pues va a estar libre cuando el sarcómero está en relajación o no hay contracción muscular. Pero cuando existe esa contracción muscular, esta zona H se va a reducir y solo va a quedar lo que viene siendo la línea M. Entonces recapitulemos toda esta relación entre ambos filamentos va a existir gracias al ATP, que viene siendo la moneda energética de todas las células. Pero el sarcómero en sí no viene siendo lo que es la célula estructural del músculo, viene siendo la unidad funcional del músculo, lo que le va a dar esa función que tiene el músculo, que es la contracción muscular, ya sea del músculo esquelético, músculo liso o músculo cardíaco, pero estamos hablando de una manera general, ya que entre ambos tipos de músculo existen diversos mecanismos diferentes en los que se van a relacionar ambos miofilamentos, que recordemos que los filamentos son los que conforman el citoesqueleto de la célula, o sea, los que le dan el soporte y la capacidad de movilidad y contracción en la célula. Y pues eso sería todo de mi parte. Buen día, mi nombre es Silvia Daniela Castrocota y yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre el músculo liso unitario y multiunitario. Pues el músculo liso, en base a su contracción y su inervación, se va a clasificar en estos dos tipos de músculo. Vamos a comenzar con el músculo liso multiunitario. Este es un tipo de músculo que se va a caracterizar por tener fibras separadas entre sí. Es un tipo de músculo liso, cada célula actúa de manera independiente, por lo general se dice que tiene una inervación única de una neurona. Esto quiere decir que cada célula tiene como su propia terminación nerviosa. Como en este caso no hay uniones de hendidura, no se propaga el potencial de acción, por lo que al realizar la neurona el potencial de acción, se verá este se verá reflejado en cada una de las células y no en estas en conjunto. Estas se caracterizan por ser células de movimientos finos. Esto quiere decir que ocupan de demasiada precisión. Para proseguir, vamos a hablar sobre que estas fibras de músculo liso que son multiunitarias van a estar cubiertas por una capa. Esta capa va a ser de colágeno y glucoproteínas. La función de esta capa es aislar las fibras entre sí al momento de que, para que al momento de que haya un potencial de acción proveniente de la neurona, eh, la, la, la propagación no sea para todas las células, sino para una en específico. Como podemos observar en esta imagen, el músculo liso multiunitario lo podemos encontrar en lo que son los ojos y también los podemos encontrar en la piel. Al momento de que decimos que se nos enchina la piel, el levantamiento de vellos se relaciona con este tipo de músculo. Ahora vamos a hablar sobre el músculo liso unitario. Este tipo de músculo liso son un grupo de células que actúan como un sincitio. También por eso se le da este nombre de músculo liso sincital. Esto quiere decir que actúan como un conjunto de células que se conectan una de otra. La función que tienen este tipo de músculo de actuar en conjunto se debe a que las fibras
se encuentran muy unidas entre sí. Esto es gracias a sus uniones en hendidura, las cuales son las que dan eh, una contracción en conjunto. De esta manera, cuando una célula recibe un estímulo nervioso o un potencial de acción, se propaga al resto de las células adyacentes. Estas uniones de hendidura, pues existe un intercambio de iones, como lo son el sodio, el potasio, que van de una célula a otra de, de manera que es una acción muy coordinada. Tenemos que el músculo liso unitario lo podemos encontrar en lo que son las paredes de las vísceras huecas, como lo son los órganos del sistema gastrointestinal, el sistema genitourinario, el útero y los vasos sanguíneos. Hice una tabla comparativa como un resumen para diferenciar los dos tipos de músculo. Vamos a repasar y recalcar que el músculo liso unitario actúa como un sinsitio, mientras que el músculo liso multiunitario actúa de una manera independiente. El músculo liso unitario tendrá una única terminación nerviosa, mientras que el músculo multiunitario tendrá varias terminaciones nerviosas. El, el unitario no contiene uniones de hendidura, mientras que el multiunitario sí. Y habíamos dicho que los movimientos coordinados se los dábamos al músculo unitario y los finos al multiunitario. Cabe recalcar o decir que esta clasificación representa los extremos de un espectro. Esto quiere decir que un músculo liso no es exactamente un tipo del otro, sino que es una combinación de ambos tipos de músculo, tanto liso unitario como liso multiunitario. En día iniciamos con los modelos de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso. Empezamos con lo que es la acetilcolina, que es una sustancia transmisora, excitadora e inhibidora en el músculo liso, en las fibras del músculo liso que se encuentran en los órganos. Cuando la acetilcolina se encuentra excitando una fibra, la noradrenalina la está inhibiendo. Caso contrario, si la acetilcolina se encuentra inhibiendo una fibra, la noradrenalina la va a estar excitando. La acetilcolina y la noradrenalina se van a unir a la célula a un tipo de receptor que se encuentra en la membrana celular, en la superficie de la membrana celular, en las células musculares. Ese tipo de receptor se va a encargar de inhibir o, o excitar el músculo, la fibra del músculo, o se va a encargar de determinar si la sustancia transmisora va a ser de inhibición o de excitación. Como ya lo había mencionado, este tipo de receptor se encuentra en el exterior de la membrana de la célula. Este tiene un ligando de un grupo, como un grupo prostético a una molécula proteica que atraviesa la membrana, la bicapa lipídica. Cuando se fija esta sustancia transmisora a un receptor, provoca el cambio de configuración de la estructura de la molécula proteica. Esta molécula modificada, activada, no, excitada o inhibida va a causar un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula, permitiendo la entrada de iones frente a iones de diferentes tipos, o también puede activar o inactivar una enzima ligada al extremo de la proteína receptora que se encuentra hacia el interior de esta célula. Ahora continuamos con la contracción del músculo liso. Se ha demostrado con estudios químicos que tanto los filamentos de actina como los filamentos de miosina interactúan entre sí, como es en el caso de la contracción en el músculo esquelético. Además, en la contracción, para la activación de la contracción en el músculo liso, se necesitan iones de calcio, así como también se necesitan eh, trifosfato de adenosina, ATP, que se va a degradar a difosfato de adenosina, ATP, para proporcionar energía a esta contracción. Un gran número de filamentos de actina se encuentran unidos a los cuerpos densos. Eso se pueden observar aquí y aquí.
Estos se encuentran en la membrana de las células musculares y también se pueden encontrar dispersas dentro de estas. Los cuerpos densos se unen entre sí mediante los puentes proteicos. Además, la energía, la contracción se transmite entre las células, principalmente a través de los puentes proteicos. Interpuestos entre los filamentos de actina se encuentran los filamentos de miosina. Estos habitualmente tienen un diámetro superior o el doble que los filamentos de actina. Continuando con los cuerpos densos, son estos, recordando. Estos tienen casi la misma función que los discos Z que se encuentran en los músculos esqueléticos y que su función es la contracción. Los puentes cruzados lateropolares se encuentran en la miosina. Estos permiten tirar de un filamento de actina en una dirección, mientras que toma otro filamento de actina y lo tira hacia otra dirección. El músculo liso no tiene troponina, sin embargo tiene efectos contráctiles y activación y aumento de los iones de calcio en la célula intracelular. Como no tiene troponina, las células musculares lisas tienen gran cantidad de proteínas reguladoras denominadas calmodulinas. Aunque el efecto es similar a la contracción de la troponina, esta tiene una manera diferente de producir la contracción. Para que la calmodulina pueda producir una contracción, se necesita que los iones de calcio se unan a la calmodulina. Esta combinación de calmodulina con iones de calcio se van a unir a la miosina sinasa, que es una enzima fosforiladora. Esta enzima va a provocar en respuesta que la cabeza de miosina se fosforilice y se va a unir al filamento de actina. Si la fosforilación no procede, el ciclo no se va a producir. Por lo tanto, la cabeza de miosina se va a separar del filamento de actina.